Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y previo a nuestra entrevista tenemos una noticia generada sobre el mismo tema. El futuro del concurso para designar jueces de la Corte se define el próximo jueves. Ya estamos con nuestro invitado, el primero de la mañana, el doctor Pablo Encalada. Pablo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Siempre un gusto estar acá. Gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Pablo. En entrevista brindada a Políticamente Correcto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dijo que no importará lo que se diga, el concurso continuará como lo tienen, no importan las críticas. ¿A dónde lleva esto a la justicia ecuatoriana? Bueno, a la deslegitimación, ¿no? Creo que han habido tantas voces críticas desde varios sectores, ¿no es cierto?, que se está alertando sobre principalmente la opacidad con la cual se ha llevado el concurso para jueces de Corte Nacional. Creo que no hubo desde el principio el mínimo interés por hacer un concurso realmente que convoque a los mejores juristas, a los mejores profesionales del país. Y, y claro, eso ha significado que con esa opacidad, con esa falta de transparencia que se ha llevado el concurso, hayan tantas críticas, tanto así que hay una misión internacional que ha recomendado, ¿no es cierto?, que nos ha dicho que se rehaga el concurso, ¿no es cierto? Y claro, uno dice, bueno, ¿quién es esta gente? Porque ahí hay un señor que se llama Diego García Sayán, ¿no es cierto?, quien es el que vino al Ecuador de manera presencial, hizo algunas observaciones, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿quién es él? Porque finalmente el presidente de la Judicatura dice, no, es gente que no tiene la información suficiente, gente que no sabe. Bueno, Diego García Sayán es ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente fue el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas. Algo sabe el tipo, ¿no es cierto? Entonces, hay que escucharlos, hay que escuchar esas voces, ¿no es cierto?, que nos ven desde otros lugares, más allá de lo que desde el Ecuador estamos muchas personas, muchos profesionales del derecho, alertando sobre la falta de transparencia de este concurso. El doctor García Tallán cita en una entrevista brindada a Diario Expreso en que lamentablemente el Ecuador está queriendo medir temas éticos a través de un examen escrito totalmente improcedente. Sin embargo, el presidente del Consejo de la Judicatura dice que volver a foja cero sería incurrir en un incumplimiento de funciones. Ustedes como expertos, ¿cómo lo ven? ¿Se puede volver a foja cero? Yo entiendo la posición del presidente de la Judicatura. Yo también creo que esto hay que decirlo. Es competencia del Consejo de la Judicatura, es atribución constitucional del Consejo de la Judicatura hacer este proceso, este concurso, digamos, ¿no es cierto? Entonces, claro, partiendo de eso, yo digo, claro, es una posición difícil la de él, pero claro, difícil porque se la puso él mismo. Este momento es complicado para él tomar una decisión de rehacer el concurso. Pero si hay tantas críticas desde todos los sectores posibles, tantas dudas respecto al concurso, yo creo que la salida, dolorosa para él, pero la necesaria es rehacer el concurso. Así que yo no veo ningún incumplimiento de funciones, es no hacer el concurso de manera transparente como habríamos esperado los ecuatorianos. No nos olvidemos que estamos hablando de la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, uno de los máximos jueces que administran justicia en el país, y yo no veo que se lo haya tomado con la seriedad, con la responsabilidad que debería hacerse. Yo le digo desde el principio, o sea, desde el comienzo mismo del concurso, despertar el interés de la ciudadanía tanto en la participación cuanto en la observación. Es decir, si bien hay muchos profesionales que se han presentado, algunos de ellos sí destacados, pero yo esperaría una mayor, digamos, una mayor publicidad quizás, o buscar otros mecanismos para que más profesionales tengan interés en participar. Yo creo que una de las deficiencias de nuestra Corte Nacional es que casi en su totalidad el origen de los jueces de Corte Nacional es que provienen de la función judicial, lo cual no está mal, lo cual está bien que haya, digamos, una carrera judicial, pero sí creo que tiene que haber también otras vertientes, tiene que venir del libre ejercicio, tiene que venir de la academia,
Y yo no veo que haya mucho interés por parte de otros sectores que no sea el propio de la función judicial. No veo el interés de participar. Más allá de que sí, es verdad, hay algunos buenos candidatos con los perfiles para ser jueces de Corte Nacional, pero me parece que debería haber generar mayor expectativa. Este 14 de diciembre está prevista la audiencia para resolver la acción de protección presentada por el Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Qué es lo que espera el Colegio de Abogados de Pichincha? ¿Qué esperan ustedes como profesionales del derecho? Bueno, no conozco cuáles son los términos en los cuales fue interpuesta la acción de protección. Me parece que, digamos, si el Colegio de Abogados, que representa particularmente a los de Pichincha, tiene esta posición, ¿no es cierto? Hay que escucharla por lo menos, ¿no es cierto? Es una posición de un gremio muy importante en el país, que se suma a las voces de críticas que se viene formulando desde varios sectores, insisto. Entonces, vamos a ver, yo no conozco los términos, pero digo, es grave, ¿no es cierto?, que se estén planteando desde tantos sectores estas inquietudes. Sabemos que están próximos también, se ha iniciado ya un proceso de fiscalización al Consejo de la Judicatura. Sabemos que ellos, los que están, digamos, liderando este proceso, eh, están sometidos a procesos penales ante la propia Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, genera muchas dudas y a mí me preocupa también qué va a ser de esos jueces, ¿no? Si es que esos jueces llegan finalmente a ser nombrados y posicionados, ¿con qué legitimidad van a administrar justicia? ¿No es cierto? Entonces, quizás lo más sano, estoy convencido de aquello, es rehacer el concurso y hacerlo bien. ¿Volver a convocar? Pues sí, empezar de cero, volver a convocar, pero tomar todas las precauciones para que no se repita lo mismo, ¿no es cierto? Porque claro, tuvimos recientemente uno de los problemas que se ha planteado en este concurso son las pruebas de confianza, ¿no es cierto? En donde lo que se estableció es que, claro, medir la ética profesional a través de un cuestionario. Yo entiendo que habrán protocolos de carácter psicológico que puedan arrojar alguna, digamos, evidencia respecto de ciertas actitudes de los aspirantes a jueces. Entiendo que hay perfiles psicológicos válidos, pero de pronto se plantean estas pruebas de confianza por parte del Consejo de la Judicatura y dicen, bueno, saben que hay que repetirlas, y los que quieran repetir, repitan, y los que no, no. No Pero sé de qué ¿cómo revisa estamos una prueba de hablando. confianza a alguien que carece de la confianza y que está siendo próximo a ser sometido a un juicio político? Como una entidad que además ha integrado un organismo de elaboración de preguntas que carece de transparencia, porque es una de las críticas del organismo de la Comisión Internacional. ¿Cómo se puede medir la ética? Quienes efectúan las preguntas carecen de la confiabilidad y de la fiabilidad para que la ciudadanía conozca. Pueden llegar a medir la ética de otra persona. Claro, y no solo eso, sino que volver a tomar ese examen, ¿no es cierto? Entonces, claro, a mí, digamos, lo primero que me salta la duda es, ¿por qué lo hace? ¿Será que acaso quienes esperaban que pasen esos exámenes no pasaron y hay que darles otra oportunidad? ¿No es cierto? Otra cosa que dice esta misión internacional, eh, y claro, en el Ecuador también hay una organización que está realizando la vigilancia, que es el ODJ, del Olomillo, el Observatorio de Derechos y Justicia, y digamos, su organización, desde hace varios meses viene insistiendo en el hecho de que no hay publicidad respecto de las hojas de vida de los candidatos, porque uno ve los nombres por ahí, ¿no? Y hay gente por ahí, algunos conocidos, otros que no se los conoce, pero más allá de la popularidad de estas personas, lo importante es ver sus hojas de vida, ¿cierto? ¿Cuál es su trayectoria saber si es que realmente están en capacidad, la aptitud para ser jueces de la Corte Nacional? Entonces, claro, todo esto hace que hayan muchas dudas frente a ello. Lo otro que usted manifiesta es este comité de expertos que realizó las preguntas, ¿no es cierto?, para evaluarlos a los jueces, a los candidatos a jueces. Em, Se supone que quienes elaboren las preguntas para esos jueces tienen que ser ya pues del más alto nivel, ¿no es cierto? Si van a evaluar a los jueces del más alto nivel, quienes hacen las preguntas tendrían que ser por lo menos del mismo nivel o un nivel superior. Y la verdad es que hay gente que está vinculada con partidos políticos, pero de una manera muy, muy clara, ¿no? O sea, políticos digamos, de carrera, que tienen una participación, que un asambleísta recientemente con una posición abiertamente a favor del correísmo y en contra digamos, de las otras posiciones, no puede estar ahí, digamos. Yo no sé si tenga las capacidades técnicas esta profesional, quizás sí las tiene,
pero con esa posición política tan marcada, pues es imposible que pueda tener una objetividad o una capacidad, ¿no es cierto?, para poder realizar estas preguntas, entre otras personas que constan ahí. Y muchos otros también que yo no sé si tengan las credenciales para hacer, para elaborar las preguntas para la renovación de los jueces de Corte Nacional. Doctor, todo apuntaría a ratificar lo que ya se ha presentado de denuncias, que lo que se busca es garantizar impunidad, acomodar una Corte Nacional a favor de ciertos intereses para poner jueces a la carta que hagan lo que necesita un partido para poder purgar sus penas y limpiarlas, y que iría de la mano también de este juicio político hacia la fiscal. Mire, esa es la sospecha, pero claro, hacer una afirmación de esas a mí sí me cuesta hacerla porque me parece que es demasiado delicado. Yo le voy a poner varios, digamos, hechos, ¿no? Que la ciudadanía tiene que valorarlos. Yo insisto, para mí es complejo hacer una afirmación como esta, pero la ciudadanía tiene que saber que el Consejo de la Judicatura prorrogó en funciones a los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional, que son quienes finalmente van a resolver aquellos casos que usted hace referencia, los casos relacionados con el correísmo, ¿no es cierto? A esos jueces ya los prorrogó en funciones. Estos jueces tenían que terminar, algunos de ellos tenían que terminar ahora en enero de 2024 su periodo, pero el Consejo de la Judicatura, en medio del concurso de jueces de Corte Nacional, que es otra de las críticas, lo que hizo es prorrogar los 9 años más. Así que en el concurso como tal, no van a nombrarse jueces de sala penal, ¿no es cierto? Entonces ahí quizás podríamos encontrar una contradicción. Esos jueces son para otras salas porque los penales ya fueron prorrogados ya están prorrogados por este propio Consejo de la Judicatura. Uno. Dos, el juicio político a la fiscal general. Creo yo, a mí me parece que es un poco más, a la fiscal general le falta un año en función, ¿no es cierto? Es decir, ya lo que hizo, ya, yo creo que lo que pudo haber hecho ya hizo la mayoría, ¿no es cierto? Le queda un año en funciones. Dos, eh, la suerte del correísmo, digamos, Correa tiene una sentencia condenatoria por el delito de cohecho, él y toda su gallada tienen una sentencia condenatoria que se puede resolver en la Corte Nacional de Justicia a través de un recurso de revisión. Entonces, no necesariamente pasa por la fiscal general, ¿no es cierto? Y tres, si es que la fiscal general finalmente es destituida, queda el fiscal subrogante, que es un funcionario de carrera de mucha respetabilidad en la institución. Así que yo ese discurso de la impunidad también lo tomo un poco con cuidado, porque yo pues, lo que sí creo es que hay aquí un ánimo de venganza en contra de la fiscal general, eso para mí está clarísimo, ¿no es cierto? El partido político que ha sido muy golpeado por ella, lo que quiere, creo yo, es tomar venganza, porque de ahí ya jurídicamente hablando, no es que las sentencias que pesan sobre ellos se van a anular por la destitución de la fiscal general, ¿no es cierto? Así que también yo digo, también hay que poner un poquito las cosas en orden, más allá de que uno entiende cuál es el discurso que está detrás de todo. Entonces, ¿qué está detrás de la negativa de poder rehacer ese concurso para designar jueces? ¿Qué está detrás de las intenciones de los vocales del Consejo de la Judicatura? Si las cosas están como están, si ellos no pueden buscar impunidad, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, no sé si impunidad, pero claro, probablemente pueda haber la intención de tener jueces, digamos, los que ellos quieren, ¿no? Y eso lamentablemente es tan común en nuestro país que quienes deciden en los concursos, ¿no es cierto?, ponen a quien le da la gana. Normalmente ha funcionado así en nuestro país. Entonces, sí, esa es una de las opciones. Ellos quieren poner a alguien y entonces, claro, ya ven que se están acomodando las cosas, como volver a dar las pruebas. em, y entonces ahí, claro, ya estando tan cerca de poner a la gente que quieren, rehacer se les va a complicar. Lo otro también es, digamos, la incapacidad moral de conocer errores, también puede ser otra de las opciones. Es decir, bueno, yo no voy a quedar mal frente a todo el país, cuando ya están quedando pésimos frente a todo el país, ¿no es cierto? Y yo creo que la presión ciudadana, fíjese usted, que el día de hoy la Corte Nacional de Justicia se va a reunir de manera excepcional. La Corte Nacional se suele reunir, el Pleno de la Corte Nacional se suele reunir los días miércoles. Sin embargo, han convocado para el día de hoy a las 5 de la tarde para tratar el concurso para jueces de la Corte Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué pueden decir? ¿Qué atribución tiene la Corte Nacional para pronunciarse? Bueno, ese es otro tema. La Corte Nacional, digamos, no podría interferir en las funciones del Consejo de la Judicatura, pero sí probablemente una,
decisión de carácter, digamos, moral, ¿no es cierto?, que pueda decir, no estamos de acuerdo en este proceso de selección, le exigimos al Consejo de la Judicatura que reinicie el concurso, ¿no es cierto? Por ahí podría ser, porque finalmente es esa propia Corte Nacional la que se va a sentir afectada, ¿no es cierto?, en su legitimidad. Como, digamos, si yo fuese juez de Corte Nacional, y digo, un tercio de la Corte, ¿no es cierto?, 7 jueces van a ser reemplazados y van a provenir de un concurso muy dudoso, esto va a deslegitimar a las decisiones de la propia Corte Nacional. Así que a mí me parece bien que los jueces tengan una posición, ¿no es cierto? Insisto, no pueden interferir de manera, digamos, en derecho, no pueden tumbar el concurso si usted quiere, no pueden hacer eso, pero sí creo que pueden tener una opinión que los obligue el Consejo de la Judicatura, ya no sé quién más tiene que decir qué para que el Consejo de la Judicatura rectifique. Esto le iba a decir, doctor, hay exhortaciones, hay recursos para poder tratar de parar el tema de la designación, una exhortación moral de parte de la Corte, pero es un consejo al que el tema de las exhortaciones morales no les interesa mucho por sus propios comportamientos personales, incluso de los vocales. Entonces, ¿qué camino legal le quedaría y a qué sectores para poder decir, paramos esto y se vuelve a foja cero? Porque se está empañando una de las funciones del Estado y una de las más importantes entre ellas, además. Sí, por eso yo creo que es importante esta presión social que esté existiendo, ¿no es cierto? El Consejo de la Judicatura va a llegar a un punto en el que sea insostenible. Bueno, además que va Está en un paralelamente, va proceso de caminando, juicio. claro, paralelamente irán caminando los procesos, el proceso penal, no se olvide el proceso penal, que también es un tema complejo. Y lo otro, el proceso político. Entonces, claro, el Consejo de la Judicatura va a tener algún momento que tomar una decisión. Eh, yo creo que ante la presión ciudadana, ante la presión de las otras instituciones del Estado, yo creo que no le va a quedar más alternativa, otra alternativa al presidente de la Judicatura de rehacer el concurso. Y no se olvide otra cosa también, que esto es importante. Cuando hablamos del Consejo de la Judicatura, hablamos de 2 vocales. Son Además, 2 vocales los que están, porque son solo el presidente y el vocal Muñoz, porque ese momento el Consejo de la Judicatura, claro, todo está tan mal en el Poder Judicial que el Consejo de la Judicatura se integra por 5 vocales. Pero sucede que hoy solo hay 4, porque 2 fueron destituidos porque los llamaron a juicio dentro de un proceso penal. Habiendo 4 vocales, 2, la doctora Yupangui y el doctor Murillo, están, digamos, en un lado. Y del otro lado están los otros 2. Pero como el presidente tiene un voto dirimente, ¿no es cierto? En las votaciones quedan 2-2, pero como el presidente tiene voto dirimente, entonces gana esa posición. Así que cuando hablamos del Consejo de la Judicatura, en todos. realidad son dos vocales los que están tomando todas las decisiones frente a este proceso y a los otros temas. Pues por lo tanto también otra cuestión necesaria sería que se acelere el nombramiento del 5º vocal, ¿no es cierto? Y yo no veo que haya mayor interés. Y aquí quizás el Consejo de Participación Ciudadana se esté demorando porque entiendo que ya hay la terna que le corresponde a la Defensoría Pública, enviar una terna para designar al Representante. vocal que represente, ¿no es cierto?, delegado de la Defensoría Pública, pero me parece que el Consejo de Participación Ciudadana no está atendiendo este tema tan urgente. Sin embargo, todo camina a que designarán a los jueces en el tiempo, mientras no tengan un pare, lo podrán hacer como ellos quieran. Y la Corte quedará como a ellos les convenga. Bueno, vamos a ver qué pasa también con esta acción de protección, ¿no es cierto? También se está solicitando de algunos sectores también, se está solicitando a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está solicitando también que atienda este tema, ¿no es cierto? Que se establezcan medidas cautelares, porque claro, como usted dice, se está hablando del nombramiento digamos, de uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto? De un tercio de la Corte Nacional de Justicia, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Estos son garantes del cumplimiento de la ley, de la democracia, de la justicia, de que no hay impunidad, etcétera. Así que hay que estar muy atentos a esto. Habrá que esperar a la tarde de hoy el exhorto que haga la Corte Nacional y habrá que esperar al 14 para ver qué decide la jueza competente que tiene la acción de protección. Sí, correcto. Hay que ver qué dicen hoy los jueces. A mí me parece muy, muy importante lo que pueden decir los jueces de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Porque son ellos finalmente quienes pueden verse afectados por esta continuación, eh, con esta tosudez con la cual está actuando estos 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Así que será importante lo que digan hoy la Corte Nacional de Justicia.
y exhortar al Consejo de Participación para que designe de manera urgente a ese vocal faltante. Correcto, sí, y eso le digo, yo la información que tenía es que ya hay una terna enviada por la Defensoría Pública, y ya está, porque claro, esto se envía una terna y el Consejo de Participación hace ahí tiene que haber una veeduría, ¿no es cierto?, una oposición ahí, alguien que tenga algún reclamo, algo, eh, y con eso nombrar al vocal que falta, ¿no es cierto? Y con ese vocal, bueno, no sabemos para dónde se va a ir ese vocal, pero por lo menos, digamos, ya las decisiones que no se tomen con dos vocales, sino que por lo menos sean tres, ¿no es cierto?, con una mayoría real, que se tomen estas decisiones tan importantes. Y ahí, insisto, creo que nos está debiendo también el Consejo de Participación.